Buenas. El vídeo de hoy es un poco distinto a lo habitual. El otro día hice una llamada con mi amigo Chema de Decyber, también diseñador de coches. Y si no habéis ido por su canal, id ya mismo, porque tiene un montón de vídeos sobre tutoriales de cómo usar Photoshop, un poco de diseño de coches. También tiene algún rediseño de algún coche, uno de Multipla, bastante interesante. Entonces, id para allá directos. Y estuvimos grabando una llamada de Skype en la que hablábamos sobre la historia de los coches desde el principio de los tiempos hasta hoy en día. Entonces, en su canal podéis encontrar la primera parte, id para allá y vedlo. Y aquí tenemos la segunda parte desde los años 80. Os dejo con ello. Bueno, antes de nada, si veis que se nos corta la cabeza o algo, lo siento mucho. No había otra forma de montar esto y que pudiéramos poner las imágenes en medio. Pasamos de los 70 a los años 80, en los que, bueno, yo diría que son los años 70 2.0. Porque Sí. seguían siendo coches muy cuadrados. Es verdad que ya empezaban a modernizarse. Hay una evolución, partes. pero... Hay una evolución. Hay una Pero es evolución. durante los 80, sí. Según llegamos a los 80, al principio fue por inercia, vaya, yo creo, que estaban ahí y de repente se empezaron a dar cuenta de, oye, esto igual ya está un poco quemado, hay que ir cambiándolo. Ya huele, que no paremos de ver todo el rato cajas de zapatos, igual. Sí. Pero bueno, seguían saliendo coches como el F40. Ya empezaron a redondearse algunos coches como el Civic, que era como, seguía siendo ese lenguaje cuadrado, pero ya tenía redondeos en los pasos de rueda, el morro ya no era totalmente plano y una toma de aire, sino que ya tenía una curvatura al final. Ya se iba intuyendo un poco para qué iba dónde iba Las la líneas, dinámica. Sí. Se empezaron a redondear por lo que hemos dicho antes, por los temas de diseño, o sea, temas técnicos de cómo se diseñaban los coches, que antes pues era más fácil hacerlos de chapa plana. Y como no había software por ordenador, pues era difícil hacer diseños de formas orgánicas. Como la tecnología se fue desarrollando mucho, pues vamos teniendo ya posibilidades de hacer formas más complejas y empiezan a salir ya pues, coches como el Porsche 959, que está en los años 80, pero es un diseño muy de los 90, o sea, fue casi de lo primerito que, bueno, en los 80 fue como de transición. Fue en los 70 2.0, pero ya fue de transición a los 90, que en los 90... La preparación a lo que veríamos en adelante, sí. O sea, me hace mucha gracia porque el 959 era como... Lo comparaban muchísimo con el F40, era su rival porque salieron más o menos a la vez, entre comillas. Pero la cosa es que para mí el F40 era, como hemos dicho antes, lo mejor que podía dar el pasado y el 959 era lo mejor que podía dar el futuro. Entonces, también a nivel de técnica, o sea, lo gracioso de esto es que a nivel de diseño iba muy ligado con la técnica. El F40 era como muy tradicional, aunque tuviera motor turbo que no se estilaba tantísimo por aquel entonces, pero bueno. Y el 959 era muchísimo más moderno a nivel de sistema de tracción, a nivel de electrónica y todo esto, y era mucho más cómodo, mucho más... No sé, se notaba que había una evolución clara a nivel de coche. Sí, totalmente. Si es que además no parecen ni de la misma época. Ya solo por el lenguaje de diseño parecen de la misma época y eran rivales directos. Entonces, pues bueno, vamos a los años 90, los terribles años 90, en cuanto a diseño, desde mi punto de vista. No sé qué opinas tú, Paul. Es la época de los chandas de heroinómano de colores, entonces... Yo creo que todo iba por ahí. A ver, hay cosas chulas, pero tiene que saber cosas chulas siempre. Siempre se salvan, pues una NSX, el Viper, primera generación. Sí. Bueno, sí, hay cosas chulas. Lo que pasa es que cuando coges un coche normal e intentas imitar ese lenguaje, pues a veces salen unos churros, pues unos Hyundai Coupés un poco raros, unos coches americanos sobre todo que tienen como unas formas como de intentan ser un Corvette, pero no son un Corvette y son todo como muy fluido, pero demasiado fluido, como que está derretido el coche. Sí. Empezaron a hacer líneas fluidas, pero no tensas, por así decirlo. Entonces quedaba muy raro, quedaba como que estaba derretido el coche. Exacto. Pero bueno, oye, como prueba y como experimento estaba bien. Sí. Eran coches graciosos. De hecho, el Múltipla, ¿de qué año era? Múltiples de finales de los 90. Finales de los 90, ¿no? Sí, del 97 o algo así creo que era. Sí, es que me ha venido a hablar de coches feos de los 90 y no sé por qué
No sé por qué. No he podido evitar acordarte del Multipla. Pues mira, salió en el 98, así que sí. 98, bueno, sí. Casi cuenta del 2000, pero vamos a meterlos en sí, los 90. Pero finales de los 90. Venía de ahí. Venía de ahí. Entonces sí, tenemos ese lenguaje que es así, pues demasiado redondeado quizás, pero bueno, fue como aprovechando ya que tenemos AutoCAD y que tenemos programas de diseño modelo 3D, vamos a hacer curvas. Pues bueno, luego se relajaron un poquillo, afortunadamente, cuando empezó el 2000, que es verdad que se seguían haciendo coches muy, muy, muy redondos, pero ya estaban más controlados. Empezamos a tener, por ejemplo, el primer Audi TT. Que a ti te encanta. Precioso. Así, pero a mí eso me parece que está muy bien hecho. Es decir, a ver, son círculos, pero son círculos, no son curvas raras. Exacto, es Bauhaus, es un coche que es puro. Es un coche que es puro. Y ya está. Entonces, es eso, no son curvas al tuntún que caen así porque sí. No, son círculos clavados, son rectas que unen círculos, es todo muy perfecto. Aquí hay AutoCAD y hay tape y hay de todo. Aquí hay diseño, aquí ya se está empezando a controlar un poco lo que se está haciendo, pero también es la etapa de los revivals, retomar los coches de los 60 como Fiat 500, Mini Cooper, Ford GT, Volkswagen Escarabajo, no sé si me faltan alguno, pero de golpe todas las marcas dijeron, oiga, ¿y si retomamos esto que parece que puede funcionar? Y sí que funcionó, sí. Sí, a la gente le molaba el hecho de volver a tener clásicos, porque la gente siempre se ha quejado, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que dicen, pues eso, pues entonces la gente veía los clásicos y le entraba morriña, porque al final la gente de los coches somos gente con mucha nostalgia metida adentro, entonces pues sí, nos dan al corazoncito y vende bien. Y no sé qué opinarás tú, pero ¿cuál crees que ha sido de todos esos revivals el que mejor parado ha acabado? ¿O los que mejor? ¿O el que peor? Yo creo que el que mejor, o sea, el que más recorrido más serio ha tenido, por así decirlo, es el Mini. Sí. Que ahora no, o sea, las últimas generaciones me parece que se ha ido de madre esto y tal, pero bueno, que ha dado para una marca entera. Sí. Entonces, es la única de todos los modelos que lo ha dado. Pero a nivel de éxito comercial, el 500 me parece alucinante, o sea, ha salvado a Fiat en estos últimos años, básicamente. Sí. Y de hecho, han usado el diseño del 500 para hacer el diseño de todo el resto de los coches de Fiat. O sea, imaginaos, hasta subs enormes han usado con el diseño del 500. O sea, imaginaos el éxito que tuvo porque... Sí, que es que al final eso, o sea, Fiat porque Fiat ya tiene un porrón de marcas que no puede mantener. Entonces, no se ha lanzado a crear una marca que se llamara 500 como hizo BMW con Mini, pero podía haberlo hecho. Pero podría haberlo hecho y a lo mejor le hubiera servido bastante. Y yo creo que el que peor lo ha hecho es Volkswagen con el Escarabajo. Sí, porque es verdad que al principio sí que se vendió muy bien, o bastante bien, pero no fue un coche nada bueno. Y no han sabido dar ya el último toque de gracia para que fueran superventas y ahí se han quedado. No han sabido buscarle las vueltas al Escarabajo y era una buena oportunidad que tenían. No sé, yo tampoco sé qué hubiera hecho a nivel de marca o a nivel de diseño. Es que es muy complicado, porque es complicado. Yo creo que era demasiado grande. Me parece que sí que tiene elementos de diseño más viejos, quizá más complicados de traer a hoy en día. Entonces, el que sacaron en los 2000, aparte de lo que dices tú, que es que en los 2000 es una cosa chunga porque en finales de los 90, principios de los 2000, los coches, muchos no eran buenos. Claro, como que vieron varias líneas de negocio y se quisieron tirar de cualquier forma. Sí. Concepto, a la gente le gusta, para adelante, lo fabricamos. Y bueno, ahora por lo... Sí, por ejemplo, el que sacaron ahora hace no tantos años, que era después de este, a mí me parece que era mucho mejor coche y que parecía mucho mejor controlado. De hecho, es que es eso, o sea, se ve más aún como el original, tiene más esa línea que cae un poquito más, que es más 911, no nos vamos a... no se enfade nadie. Sí. Pero que es eso, que al final lo que es el Escarabajo ese
fue una mezcla muy rara. Fue lo que decimos de que era muy burbuja, pero las curvas no eran tensas, no tenía mucho sentido, la verdad. Sí, era como... Parecía un intento como el Audi TT, pero a pesar de que estaban hechos a base de formas geométricas, pues, muy círculos, no tanto curvas, no están resueltos de la misma forma. O sea, no me dan la misma sensación. El TT parece algo bien pensado y bien diseñado, robusto y tal, sin embargo, a lo mejor es tema de proporciones, de grosores de chapas, no sé. Sí, son dos ejemplos de cómo en el mundo de los coches no importa tanto los ingredientes, sino cómo los mezcles. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mezclar ingredientes, Paul. Sí. Hay inventos como el Renault Velsatis, en aquella época, que sí que mezclan ingredientes. Y el Avantime, sí. Es que al final es que a mí, sinceramente, esa época de Renault me encanta. Sé que soy raro, ¿vale? El Megane este pero con no te los comprarías. El Megane pero no te los comprarías. Hombre, el Avantime me lo compraría. El Avantime me encanta. Siempre me ha encantado. A mí me encantaba verlo, pero en plan de decir, joder, míralo, ahí está. Tenerlo, no. A ver, sabes que va en contra de todos los coches, del estilo de coche que me gusta, en plan, es muy grande, es muy pesado, pero es un coche que me encanta, el Avantime. O sea, a ver, fue una época de crossovers, fue una época de experimentos. Aquí las marcas de coches ya a finales de los 90 y en los 2000, fue una época muy turbia, como tú muy bien has dicho, empezaron a experimentar. Hicieron la furgoneta Renault, hizo la furgoneta esta con motor de Fórmula 1. La Espace F1, sí, cierto. Sí. O sea, más crossover que ese. Exacto, sí. Crossover mejor que los Vengadores, pero que bueno, que sí, que al final es eso, son formas de introducir un concepto, o sea, un segmento en otro y hacer cosas raras. De ahí surgieron los SUV, que nos han invadido ahora por completo. Pero es eso, o sea, al final el Avantime es un poco eso, es un poco el germen de los SUV, porque era un monovolumen, pero era un poquito más fuerte que un monovolumen. Al final tenía 3 puertas solo y era un poquito más elevado, tenía un poco más de altura libre contra el suelo que un monovolumen normal. Entonces, además ha dado ahora el diseño para la Space Última, que es más SUV. Y que está funcionando mucho mejor comercialmente de lo que venía funcionando, porque los monovolúmenes ahora mismo están muertos. Sí, porque, a ver, históricamente los monovolúmenes han sido el coche de familia, pues bueno, el típico padre de familia que se supone que está acabado, que ya no tiene gusto por nada, que se ha rendido en la vida, entonces pues me compro un monovolumen. Y pues eso no era guay. Y ahora pues los subs, la gracia que tienen es que es exactamente para lo mismo, pero no dan la misma sensación. Ya son chulos, son deportivos. Se ve más fuerte, se ve un coche más de, pues eso, más de, mira, me voy al campo con mi todoterreno. No es un todoterreno, pero bueno, entonces, sí, al final. Pues el Versatis, pues yo creo que hacía un poco eso. Era como, es un monovolumen, pero no es el típico monovolumen, es algo más. Entonces, bien, lo que pasa es que, pues yo creo que le pasó quizás un poquito como al Multipla, que la idea era muy buena, lo que pasa es que llegó demasiado pronto. No estaba ni la tecnología ni el buen gusto en aquella época como para hacerlo bien. Entonces, pero como concepto estaba muy bien. Es un choque. O sea, tú lo ves y te choca. Como también chocó el BMW el famoso diseñador Chris Bankel, jefe de diseño de BMW del año 2005, 2000, comienzos de los 2000, mediados de los 2000. Sí. Por aquella época muy, muy criticado ese BMW. Bueno, esa línea, porque también hizo el Serie 7, me parece, o serie... Sí, el Serie 7 de Bangle, yo creo que además se le criticó más que al Serie 5S. Sí, porque ese es verdad que ahí sí que se le fue un poquito más, incluso. Porque es que eran modelos muy poco BMWs, porque hasta aquel entonces BMW hacía coches bastante más cuadrados, con todos los faros delante, todos los faros detrás, y ahora pues estaba empezando a como curvar los faros alrededor del coche, si os fijáis, más orgánicos, sí. Más orgánicos. Los faros delanteros, mirad qué forma tienen, no sigue ninguna línea, es un poco va por donde le apetece. Y eso pues no se tomó muy bien. Eso tú lo haces en un Tata, en un lo que sea, pues bueno, pues la gente no le importa, pero lo haces en un BMW y a la gente... Sí, les cuece un poco. Hay que decir... Cuece. Hay mucho purista. Que a mí este BMW Serie 5 es mi Serie 5 favorito de la historia. Ahora sí. Yo ahora también estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando salió lo odié mucho. Pero es verdad que lo vemos ahora y es quizás el que mejor ha envejecido.
Exacto, y es el que se sigue M5 viendo moderno. Y el M5 igual, o sea, tú lo ves ahora y dices, es que puede venderse ahora mismo, ¿sabes? Perfectamente. Se sigue viendo robusto, moderno, bien diseñado. Y es muy curioso esto porque al final Sí. Bangle estaba usando elementos de diseño que dices como que son muy característicos de la época, como que son algo que va a envejecer muy mal, que es lo que pasa con Sí. muchos coches, que al final los ornamentan demasiado y si no tienen un diseño muy muy puro, se nota que son de una época y que no han envejecido tan bien. Pero a mí me parece que estos, teniendo elementos muy característicos, han envejecido genial y no se les ven nada viejos. Y bueno, este M5 además, el Serie 5 el M5, pues tiene el mejor motor que ha tenido, en mi opinión, BMW en un coche, entonces pues Ya mezclas dos cosas que están bien, pues bien. ayuda. También tenemos en esa época conceptos como el Audi RSQ, que por aquella época los conceptos solían ser una cosa un poco así. Un poco Yo Robot, así sin ruedas, todo súper redondo, muy futurista. Sí, que eso, Pues al eso, muy final futuristas. los conceptos de esta época, lo que tú dices, y coches voladores y de todo. Recuerdo uno de Renault que era eso, era un coche volador, un coche flotante. No me acuerdo ni de cómo No se me llamaba, o acuerdo. sea, yo recuerdo que lo vi en el Museo de la Ciencia de Valladolid, que lo trajeron en una exposición que hicieron, pero no te sé decir ni cómo se llama ni nada, es un recuerdo vago en mi mente. Y la cosa es eso, que es que aquí había dineros, Sí, la gente estaba bien, y entonces se tiraron a crear concepts muy locos. muy del futuro, muy de esto en el futuro va a ser así. O sea, sin utilidad alguna, eran simplemente Sí, sí. por alardear. Y además, yo recuerdo que es que todos los concepts creo que había de Cadillac, de General Motors había muchas cosas también en los años 2000. Y si te fijas, todos eran gris metalizado. Todos Sí, los conceptos, todo lo que iba a ser futurista era gris metalizado. sí, sí, Era sí. como el color del futuro. El aluminio era el futuro, sí, sí. Lo que 10 años después iba a ser el color blanco para los coches eléctricos y tal, ahí era el aluminio y Audi era como Dios en, en hacer coches de Sí, aluminio. se le reconocía por eso, sí. Al final es eso, todos los conceptos. El Concept Le Mans se llamaba, Sí, el el que R8, no, Le prefiguraba Mans. el. Le Mans, Le Sí, Mans. Sí, o sea, estaba el RSQ, que del RSQ derivó al Le Mans, que sí. tenía como 50.000 LEDs azules, creo Sí, recordar, sí, era sí. muy, Pero muy al final chulo. es eso. O sea, Y ahí ahí pasó la se dieron R8. un alarde en el color y le metieron un tinte ligeramente azul al color aluminio. Pero que al final es eso. Al final es todos plateados y es verdad. Y eso es lo que ha marcado también a nivel de diseño, o sea, a nivel de compras, todos los coches que vemos hoy en día. Porque muchísimos son o negros, o blancos, o O grises. grises. Se echa un poco en falta quizá los colores así más chulos, más atrevidos. El amarillo de los 50, pues quizás. Ese no. Ese no. Ese yo no estoy tan de acuerdo. Pero un amarillo bonito le queda bien a un coche. Sí, sí, estoy de acuerdo. Depende también qué coche y de. Sí, sí. Pero. SEAT nos lo lleva demostrando mucho tiempo. Muchos años, sí. Con lo de los Ibizas amarillos. Joder, vaya. Interesantes. Y bueno, pues de los 2000, de esta época así como de bonanza, que tenemos dinero para todo, sacamos conceptos de todo, Ujú. pasamos a los 2010, empezamos ya en crisis, y... pero sin embargo el diseño como que está más depurado, empieza a estar ya bastante más depurado. Vemos ya concepts como el Peugeot SR1 Concept, Ujú. que bueno, ahí veis que ya las superficies empiezan a estar bastante más trabajadas, ya hay líneas de tensión, las superficies se meten y salen, pero con todo bien pensado. Unas líneas se unen con otras a lo largo del coche, y tienen elementos que no se habían visto hasta ahora. Por ejemplo, pues Sí. fijaos el pilar C, que está así como muy flotante, no tiene pilar B, no sé. Empieza a haber Es cosas quizá más ya muy escultórico. interesantes. Sí, exacto, es más escultórico. Sí, se empieza a trabajar no tanto con líneas como con las superficies en sí. Y es eso, quizá el automóvil a nivel de volúmenes no se va tanto, los concepts y tal, no se van tanto a cosas tan locas como había antes. Pero vamos, o sea, vamos ya hacia una cosa que prefigura el futuro real, el futuro cercano. No nos vamos a cosas que Exacto, se no nos vamos a hacer vaya un de Audi madre. RSQ de Yo Robot y tal, Exacto, pero no le metemos bolas a las ruedas, no. Tenemos coches con ruedas normales que quizá lo único que pasa es que no tenemos manetas, no tenemos cosas que al final en producción van a cambiar. sí, los Pero faros, retrovisores, pero bueno, son son minucias. detalles, son detalles. Y al final es eso, prefiguran cosas mucho mejor de lo que hacían antes. Y a nivel de diseño es eso.
Lo único en esta tendencia, en esta época, a nivel de los coches de calle, entre comillas, son los sub. Es eso, es lo que hemos dicho antes, que nos han invadido a todo y ya está. Y el hecho de que llamemos coupé a todo. Ya que hay subs que se les puede llamar coupé y es como a un sub no se le puede llamar coupé porque es un sub y no es un coupé. Pero bueno, sí, Pero que al bueno, final es eso, que al final son mezclas, crossovers, cosas raras que bueno, que parece que están intentando vender todo para no vender monovolúmenes, ¿eh? O sea, además me hace muchísima gracia esto porque a nivel de una familia, antes a la familia entera la llevabas en un R19, soy la muestra. Y te sobraba. Y un R19 es un Megane. Y un R19 es un Megane de aquella época, que en tamaño ahora mismo es un Clio. O sea, quiero decir, tú puedes llevar a toda la familia en un Megane. O menos, incluso, sí. Creo, ¿no? Pero quiero decir que tú puedes llevar a toda la familia en un coche compacto perfectamente y no tienes que comprarte un sub que además va a ser más grande quizá por fuera, pero por dentro no. Mi Nissan Note es un ejemplo, que es un subcompacto, encima es más pequeño. Las plazas de atrás son espectaculares. Sí, o sea, no he visto, si queréis una limusina barata, chicos, compraros un Nissan Note, porque Nissan de verdad que como el de Chemi no hay nada. No sé si veréis, si para cuando veáis el vídeo seguirá existiendo ese modelo, pero porque es verdad que ahora simplemente se ha hecho un restyling, pero no está teniendo mucho éxito. Pero depende. Sí, si queréis comodidad, chicos, comodidad. Sí, para el conductor no, pero para los de atrás van como dioses. Luego, bueno, tenemos también concepts como el Gina BMW, que eso sí que es verdad que no es muy representativo de esta época porque es como demasiado loco, lo que decimos antes, de no es algo que se iba a usar en producción, que es lo que se estaba intentando hacer en esa época, pero bueno, es digno de mencionar, como que se empezaron a tomar en serio más tecnologías, empezaron a investigar ya más en serio para diferenciarse cada marca con sus tecnologías. Pues Audi con faros, BMW intentó con todo este tema de exoesqueleto y materiales flexibles y tal. Entonces cada marca intentó diferenciarse. Y esto se ha visto en el concept de BMW Nextion, ¿se llamaba? Cierto. Con las ruedas que tienen como escamas, que te hacen eso, una forma más orgánica, más rara, más distinta de reaccionar la carrocería. Y BMW yo creo que siempre ha estado buscando cosillas de estas, es interesante. Sí, y en algún momento, o sea, yo cuando salió el Gina dije, guay, pero esto ahora mismo no, porque eso un peligro de un chinotazo romperse y tal, que luego por lo visto era más resistente de lo que parecía. Pero es verdad que ya con lo de la rueda del Next 100 de BMW, ya empiezas a decir, esto está empezando a tener sentido, ¿eh? Esto ya aerodinámicamente mola bastante. Y en algún momento darán con el clavo de decir, es tecnología para exactamente este uso, pues para tapar ruedas o para algo así, y va a ser un muy buen punto a favor de BMW. Es eso, yo creo que es un buen ejemplo poner esto aquí porque es la muestra de que en el Gina quizá era simplemente por tema de diseño, toda esta tecnología de flexibilidad y tal en la carrocería, y en el Next 100 ya tiene eso, ya tiene una utilidad, sí, es de diseño, es por fardar básicamente, pero tiene una utilidad que es... Ya lo empiezas a ver, claro. Vas quitando las, digamos, franquicias, las uniones de entre paneles, que eso aerodinámicamente pues es muy bueno. Y al final, pues si consigues hacer eso, pues haces coches más eficientes. Luego, pues no sé, Paul, ¿qué dirías ya de la etapa actual tú? Estamos ya, pues bien entrados los 2010, acabando década. Podríamos decir etapa actual. Sí, ya los ¿Cómo 20. Ves, ya ¿cómo ves el presente? Estamos en los maravillosos años 20 de nuevo. Sí. Y nada, el presente yo creo que, y el futuro, que se va a ver muy marcado por la funcionalidad. Y es que al final los coches ya no son tanto por pasión como por meramente funcionales. Entonces, eso, a nivel de autonomía, pues, coches autónomos, coches eléctricos, se va a ver un salto muy grande ahí en proporciones, en la forma de ver el coche.
Y quizá todo el diseño se va a centrar más en interiores y vamos Eso a te iba a dejar decir. tanto, o sea, el exterior va a quedar simplemente con algo como algo que funcione y ya. Hasta ahora los interiores eran, bueno, pues coge este volante, coge este asiento, sobre todo en marcas pequeñas de, pues, bueno, deportivos, cogían un volante aftermarket y decían, pues este lo plantamos, como los primeros Pagani, que si os fijáis, pues son volantes de tuning y ya está. Sí, sí. Pero es verdad que a partir de ahora, con todo el tema de vehículos autónomos, eléctricos y tal, pues van, pues es lo que más está pidiendo las empresas y es lo que más trayectoria va a tener el diseño de interiores. Entonces, pues los diseñadores de exteriores, pues vamos a estar un poco Va a estar un poco más, fastidiado, sí. más relegados. Sí, exacto. Bueno, pues eso, pues el diseño de interiores básicamente va a ser lo que se va a llevar y coches de car sharing, temas más Sí, así, sí. como has dicho tú antes, funcionales, más que pasionales, aunque yo creo que sí que va a haber quizás una polarización un poco mayor, Una porque división. una Sí, división entre coches pasionales y coches utilitarios, porque puede ser. hasta ahora se intentaba mezclar un poco con subs y tal, porque lo queremos todo, pero ahora quizás van a haber muchísimos más coches utilitarios y va a haber unos coches muy de nicho, de pues, Miatas, quizás Porsche, de estos como el 718, cosas así. Van a ser más pasionales, más de conductores. Y luego van a estar, que no necesariamente tienen por qué ser de combustión interna, que pueden ser eléctricos, porque es verdad que ahora Sí. pueden ser muy, muy, muy divertidos los coches eléctricos. Pero yo creo que sí, que puede haber una división entre lo utilitario y lo pasional más marcada que hasta ahora. Sí, Y pero bueno, lo bueno que tenemos es que a nivel de diseño va a seguir siendo así, porque va a llegar un punto en el que va a ser funcional 100% y claro, va a pasar como con los teléfonos móviles, que ahora mismo son todos iguales. Entonces, sí, el diseño yo creo que va a marcar ahí la diferencia y que vamos a tener todavía algo que decir, por suerte, que no va a ser simplemente eso. claro, al fin y al cabo, aunque todo se vaya más a lo práctico, la tendencia mundial en general en las empresas es a diferenciarse a nivel de marca. Entonces, la única forma de diferenciarse a nivel de marca es o con marketing o con diseño. Y pues el diseño siempre va a estar. Así que yo creo que aunque eso, Recemos por seguir teniendo trabajo, parecemos básicamente. seguir otro trabajo. Sí, pero nos quedan añitos, nos quedan añitos. Sí, por suerte, sí. Y hasta aquí este vídeo de hoy, que es un poco más largo de lo habitual, ya lo habéis visto, pero bueno, espero que os haya gustado el formato. Habrá más colaboraciones en el futuro seguramente, no necesariamente de esto, sino de cualquier otra cosa. Y bueno, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.